Saludos a todos nuevamente. Vamos a conversar en esta ocasión sobre cómo sumar eh, los capacitores que se encuentran en serie o que se encuentran en paralelo en un circuito para poder obtener una capacitancia equivalente. Lo mismo, por ejemplo, que hacemos con las resistencias en un circuito, que las simplificamos, ¿verdad? Las resistencias en serie o en paralelo y obtenemos una resistencia equivalente de ellas. Asimismo, podemos hacer con los capacitores en un circuito. Podemos sumarlos o restarlos de acuerdo a la configuración de sus conexiones y obtener una capacitancia equivalente. Vamos a empezar con los capacitores en serie. Los capacitores en serie, o más bien para sumar capacitores en serie, lo hacemos de una manera muy particular y lo vamos a asociar y vamos a hacer una analogía con la suma que hacemos con las resistencias, pero con ciertas diferencias, ¿ok? Entonces, resulta que los capacitores en serie se suman con el procedimiento matemático que yo utilizo para sumar las resistencias en paralelo. Recordemos que ese procedimiento consistía en el inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Cuando tengo dos o más capacitores en serie, yo tengo que hacer el inverso de la suma de los inversos de esos capacitores para poder obtener la capacitancia equivalente, como dice acá. Entonces, cuando yo tengo más de dos capacitores en serie, y ya vamos a ver por qué más de dos, ¿verdad? Yo tengo que hacer esta fórmula del inverso de la suma de los inversos. Entonces yo tomo el valor del capacitor 1, ¿verdad? Y lo elevo a la menos 1, o bien le hago el inverso a su valor, 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 más 1 entre todos los capacitores que tenga ahí en serie, ¿verdad? Y el resultado de esa suma, entonces, lo invierto, obtengo el inverso de ese número. Ok, recordemos también que, bueno, para el caso de las resistencias, cuando estaban en paralelo teníamos una fórmula que nos ayudaba a hacerlo de una manera más resumida, que era R1 por R2 entre R1 más R2 en las resistencias en paralelo. En los capacitores en serie podemos aplicar esa misma fórmula. Entonces quedaría algo así. Quedaría algo como lo que se marca ahí en círculo azul, C1 por C2 entre C1 más C2. Ok, esto es para poder sumar capacitores que se encuentran en serie. Ahora bien, algo sumamente importante que nos puede servir a la hora de analizar capacitores en serie es que, como en todo circuito en serie, el voltaje se reparte entre los elementos. Recordemos que anteriormente habíamos visto la regla divisora de voltaje. Resulta que cuando hay capacitores en serie, yo puedo utilizar también la regla divisora de voltaje para conocer de 2 o 3 o 4 capacitores que yo tenga en serie, el voltaje con el que se va a cargar cada uno. Recordemos la regla divisora de voltaje, era la resistencia, cuando estábamos hablando de elementos resistivos, era la resistencia que quiero
el valor de la resistencia a la que quiero averiguar el valor de la tensión, por la tensión total dividido entre la suma de las resistencias, o entre la resistencia total. Para averiguar o para desarrollar la regla divisora de voltaje con capacitores en serie, esta fórmula cambia un poquito. Vean que ahora en el numerador yo tengo la capacitancia total por el voltaje total, dividido entre el valor, del capacitor del que quiero averiguar el voltaje. Voy a repetirlo nuevamente. Para la regla divisora de voltaje de los capacitores en serie, yo tomo el valor de la capacitancia total, que lo averigüé con las fórmulas que vimos o que se presentan ahí anteriormente en los cuadros arriba, por el valor de la tensión total, multiplico esos dos valores y los divido entre el valor de la capacitancia de la que quiero averiguar su tensión. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Si tenemos este circuito que consideramos ahí en la imagen y sabemos que la fuente vale 12 voltios, nos piden calcular la capacitancia total que tiene ese circuito y además nos solicitan calcular la tensión con la que se cargará el capacitor C2. El capacitor C2 es el que tiene una capacitancia de 60 microfaradios. Ahora bien, como vimos anteriormente, las fórmulas para esto, la fórmula para esto es el inverso de la suma de los inversos de los valores de las capacitancias que se encuentran en serie. ¿Por qué se encuentran en serie? Recordemos que los elementos en serie tienen solamente una terminal o un punto de unión en común, y en ese punto de unión no existe ningún otro elemento conectado, solamente ellos dos. En este caso, la resistencia y los tres capacitores cumplen con esos dos requisitos. Por lo tanto, son elementos que se encuentran en serie. Si desarrollamos la fórmula que vimos anteriormente, nos va a quedar algo como esto y nos va a dar como resultado aproximadamente 10 microfaradios. Una vez teniendo la capacitancia total, podemos desarrollar entonces la regla de división de voltaje para saber la tensión con la que se va a cargar el capacitor C2. Desarrollamos la fórmula que vimos. Recordamos que entonces sería la capacitancia total, que es la que acabamos de averiguar. Es esta que está aquí. Lo multiplicamos por 12, que es el valor de la fuente, ¿verdad? Y lo dividimos entre el valor del capacitor del que deseamos averiguar la tensión. Nos va a dar 2 voltios la tensión de ese capacitor cuando esté cargado. Quiere decir que los otros 10 voltios se dividen entre los otros dos capacitores. Capacitores en paralelo. Para poder sumar capacitores en paralelo, yo realizo el procedimiento que hago cuando sumo resistores en serie.
¿Cómo es eso? Resulta que recordamos que para sumar resistores en serie, sencillamente sumamos el valor de cada una de estos resistores linealmente. Así vamos a hacer cuando hay capacitores en paralelo. Cuando hay capacitores en paralelo, sencillamente tomamos el valor de cada uno de esos capacitores y lo sumamos. C1 más C2 más C3 más Cn, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Nos piden aquí que calculemos. Nos piden aquí que calculemos la capacitancia total de este circuito que posee dos capacitores en paralelo. Ahora, porque sabemos que están en paralelo, recordemos que los elementos en paralelo son aquellos que comparten dos puntos de conexión. Estos dos puntos son los que se muestran ahí con círculo rojo. Por lo tanto, C1 y C2 se encuentran en paralelo. Entonces, desarrollamos la fórmula para realizar la resolución. Y sencillamente sumamos C1 más C2 más C3 más C sub n, ¿verdad? En este caso solamente C1 más C2. 10 microfaradios más 15 microfaradios. Tenemos que el circuito tiene una capacitancia total de 25 microfaradios. Y así es como se suman los capacitores en serie y los capacitores en paralelo. Recordemos siempre, para sumar capacitores en serie, los sumo como sumaría los resistores en paralelo. Y para sumar capacitores en paralelo, los sumo como sumaría resistores en serie.